Más de 731 millones de personas que viven en 44 países diferentes forman parte de una de las mayores economías del mundo, la europea. Aunque la riqueza de las naciones europeas varía ampliamente, incluso los países más pobres de Europa están muy por encima de los países más pobres del mundo. Los países más pobres de Europa suelen ser los que formaron parte en su día de la Unión Soviética y que se independizaron cuando se desmoronó el bloque soviético. Estos son los 10 países europeos más pobres en base a la renta disponible por persona y año. Así que quédate, porque hoy conocerás los 10 países más pobres de Europa. Pero antes de comenzar, considera suscribirte al canal dando clic en el botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas las notificaciones sobre nuestros nuevos próximos videos. ¿Ya lo has hecho? Genial, entonces acompáñame, porque soy increíble y hoy te presento 10 países más pobres de Europa. Número 10. Bulgaria. Bulgaria es el país más pobre de la Unión Europea y aún así está a años luz de cualquiera de los 30 países más pobres del mundo. Bulgaria es un país ubicado en el suroeste de Europa y tiene fronteras con Rumanía, Serbia, Macedonia, Grecia y Turquía. Su economía experimentó un gran revés en la década de 1990 después de la pérdida del mercado soviético. Los intentos de establecer un gobierno democrático y una economía de libre mercado en el país desestabilizaron aún más la economía de Bulgaria. El nivel de vida en el país se redujo en un 40% y comenzó a recuperarse solo después del año 2000. Bajo esta perspectiva, ya en junio de 2004, la economía de Bulgaria había recuperado los niveles anteriores a 1989, pero la gran recesión de 2008 afectó gravemente a su economía y en 2009 se experimentó un declive económico del 5.5%. Desde entonces, sin embargo, el país se ha recuperado mejor que la mayoría de los países balcánicos, pero el crecimiento de la economía de Bulgaria sigue siendo débil. Número 9. Montenegro. Montenegro es una nación del suroeste de Europa que comparte sus fronteras con Croacia, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Serbia y Albania, y también con el mar Adriático. El PIB per cápita de Montenegro alcanzó el 40% del promedio de la Unión Europea en 2010 según Eurostat. Montenegro se ha visto lastrado por la guerra de la antigua ex Yugoslavia y las sanciones financieras que impuso la ONU en su momento. La economía de Montenegro se encontraba en un estado de crecimiento constante hasta la recesión mundial de 2008 que golpeó gravemente al país. La situación provocó la contracción del PIB del país en un 4%. Sin embargo, las cosas han mejorado en los últimos años y la economía de Montenegro se está recuperando gradualmente. Número 8. Serbia. Serbia se encuentra en una posición intermedia entre el sudoeste y centro de Europa y podría considerarse el corazón de los Balcanes. Como nación sin litoral, comparte sus fronteras con Rumanía, Hungría, Macedonia y Bulgaria, Montenegro, Croacia y Bosnia-Herzegovina. La economía de Serbia se vio gravemente afectada también por la crisis económica mundial del 2008. Después de experimentar 8 años de fuerte crecimiento económico, la economía del país entró en un periodo de recesión en 2009. Tasas de crecimiento negativas de 3% en 2009 y 1.5% en 2012 resultó como resultado de esta crisis económica y la deuda pública de Serbia se duplicó en 4 años del 29.2% del PIB antes de la crisis al 63.8% del PIB después de ella. Como todos los países de la extinta Yugoslavia, su posición económica va mejorando progresivamente. Número 7. Bielorrusia. A pesar de la imagen idílica, Bielorrusia sufre el nepotismo de su presidente y es utilizada frecuentemente como moneda de cambio por Rusia para presionar a Europa. Bielorrusia es una nación sin litoral de Europa del Este que limita con Polonia, Ucrania, Lituania y Letonia. Más del 40% de la superficie terrestre de Bielorrusia está cubierta por bosque, siendo el sector maderero uno de los puntuales del país junto con el sector industrial. Bielorrusia ocupa el séptimo lugar entre los países más pobres de Europa, aunque anteriormente hubiera tenido una de las economías más desarrolladas de la Unión Soviética. Ya entre 1991 y 1995, una profunda crisis económica se apoderó de todo el país. La disminución de la importación, la inversión y la demanda provocó una caída de la producción industrial en el país, lo que ha significado que desde 1996 el PIB del país no comenzó a recuperarse. Número 6. Macedonia del Norte. Macedonia del Norte es uno de los países más pobres de Europa. El país obtuvo su independencia en 1991 como uno de los estados sucesores de la ex Yugoslavia. Macedonia es una nación sin salida al mar que limita con Serbia, Bulgaria, Grecia y Albania.
Ya desde su independencia, el país experimentó una reforma económica de gran calado, de tal forma que el país ha mejorado gradualmente su economía a lo largo de los años con políticas implementadas por el gobierno. Macedonia adoptó en su momento una economía de mercado donde el comerciante representa el 90% del PIB en los últimos años. Según encuestas recientes, el 72% de la población del país encuentra dificultades para llegar a fin de mes en un país ya de por sí deprimido. Número 5. Bosnia y Herzegovina. El país limita con Serbia, Croacia y Montenegro, y con el mar Adriático. El desafío histórico de Bosnia es doble. Por un lado, debe reconstruir un país devastado por la guerra y por el otro recuperar su economía, una de las más pobres de Europa. Aunque el país fue próspero como parte integrante de Yugoslavia, la guerra en la década de 1990 llevaron a un cambio drástico en la economía de Bosnia. El PIB del país cayó un 60% durante este tiempo y la destrucción de la infraestructura física del país devastó su economía. Aunque la economía de Bosnia y Herzegovina se ha recuperado gradualmente, todavía tiene un gran déficit comercial y una alta tasa de desempleo del 38.7%. Número 4. Albania. Albania es una nación del sudeste de Europa que limita con Kosovo, Macedonia del Norte, Grecia y Montenegro, el mar Jónico y el mar Adriático. Aunque Albania es uno de los países más pobres de Europa, la economía del país mejora constantemente y es uno de los firmes candidatos a solicitar su admisión en la Unión Europea. Desde principios de la década de 1990, la economía del país ha experimentado un cambio importante, partiendo de una economía totalmente dirigida a una economía de mercado. Los ricos recursos naturales del país han ayudado también a un rápido desarrollo económico. Número 3. Kosovo. Kosovo ocupa el tercer lugar entre los países más pobres de Europa. El país es una región sin salida al mar ubicada en la península balcánica central. Es además un territorio en disputa y un estado parcialmente reconocido bajo administración de Naciones Unidas. Kosovo fue la provincia más pobre de la ex Yugoslavia. Durante la década de 1990, varias reformas económicas deficientes, la abolición de las instituciones autónomas y la reducción del acceso al comercio exterior y a las finanzas dañaron gravemente la ya débil economía de Kosovo. Después de la declaración de independencia de 2008, la economía de Kosovo mostró una mejora gradual, pero el estado en disputa de la región sigue actuando como una barrera a las transacciones comerciales. Posee, sin embargo, un sistema bancario sólido y bajos niveles de deuda, lo que lo convierten en un buen caldo de cultivo para una rápida recuperación económica. Número 2. Moldavia. Moldavia es un país sin litoral de Europa del Este que limita con Ucrania y Rumanía y es el segundo país más pobre de Europa. El país sufrió un importante revés económico tras la desintegración de la Unión Soviética. En un clima de incertidumbre política y escasa capacidad administrativa, la economía de Moldavia enfrentó escasez de energía y obstáculos comerciales. El principal objetivo del gobierno moldavo recién formado era, por tanto, estabilizar la economía y recuperar la situación financiera del país. El gobierno liberalizó las tasas de interés y los precios, respaldó la privatización constante de la tierra, eliminó los controles sobre las exportaciones y respaldó la privatización de las tierras para lograr este objetivo. Número 1. Ucrania. Aunque la economía ucraniana fue la segunda más grande de la Unión Soviética, con la desintegración del bloque soviético, la Ucrania independiente hizo una transición importante de una economía planificada a una economía de mercado que sumió a una parte importante del país en la pobreza. La economía de Ucrania se contrajo severamente y la gente del país luchó por vivir. Los ucranianos de las zonas rurales cultivan sus propios alimentos y trabajan en más de un trabajo para obtener un ingreso que les asegura la supervivencia. A pesar de estos problemas, Ucrania ha logrado reducir la pobreza absoluta y su tasa de pobreza ha disminuido del 11.9 en 2000 al 2.3 en 2012. Desde el 2018 el ingreso per cápita de Ucrania es de $2.963, lo que lo convierte en el país más pobre de Europa. Pero bien, espero que te haya gustado este video. Si es así, por favor suscríbete dando clic en el botón de suscribirse y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones sobre nuestros nuevos próximos videos. Espero verte pronto. Un saludo y hasta la próxima. Bye bye.